Tu realidad inmortal. Cómo romper el ciclo de nacimiento y muerte. Autor Gary R. Renard. Capítulo 9. ¿Quién es Arten? La voz del Espíritu Santo no da órdenes porque es incapaz de ser arrogante. No exige nada porque su deseo no es controlar. No vence porque no ataca. Su voz es simplemente un recordatorio. Es apremiante únicamente por razón de lo que te recuerda. Los 2 meses siguientes fueron desenfrenados. Viajé a Las Vegas para asistir a una gran conferencia patrocinada por mi nuevo editor, iHouse. Las Vegas es la ilusión definitiva. De hecho, el hotel que teníamos al otro lado de la calle se llamaba El Espejismo. La legendaria Louise Hay dio una de las charlas de presentación, y mientras yo estaba sentado entre el público, me sorprendió diciendo enfrente de una multitud inmensa que yo era uno de sus nuevos mentores, y que la desaparición del universo le hacía desear practicar el perdón en todo momento. Me sentí muy honrado. También di el discurso principal en la conferencia internacional de un curso de milagros celebrada en Salt Lake City, Utah. Hablé durante 2 horas y la gente se puso en pie para ovacionarme. Sentí que estaba mejorando en la práctica del perdón antes de salir a hablar a la multitud. Los consejos que mis profesores me habían dado me estaban ayudando. Conforme pasaba el tiempo, me fui dando cuenta que el verdadero perdón, a diferencia de la antigua versión del mismo, tenía aplicaciones muy prácticas. Siendo un sueño de dualidad, la excitación del éxito también conllevaba decepciones. Por ejemplo, la desaparición vendía suficientes copias para llegar al número 4 de la lista de superventas del New York Times, pero después el periódico decidió no incluirlo en su lista porque, según ellos, se producían demasiadas ventas por Internet en relación a las librerías. Fue una píldora amarga de tragar, porque hizo que el libro no se diera a conocer tanto como si hubiera entrado en la lista. También impidió que yo pudiera ser presentado como autor de un superventas del New York Times. Un ejecutivo de la industria editorial me dijo, «Te han jodido». Aunque hubiera deseado hacerme la víctima, estaba demasiado ocupado, y decidí perdonar y pasar a otra cosa. Además, seguía siendo el autor de un éxito de ventas, porque el libro estaba presente en otras listas. También se produjo un incidente en un programa de la Radio Nacional que se emite de costa a costa y tiene una audiencia de más de 5 millones de personas. Fue una experiencia difícil, pero el resultado fue un milagro. Yo estaba siendo entrevistado por el presentador del programa, un hombre que aparentemente quería hablar de los aspectos sensacionales del libro más que de su mensaje espiritual, cuando de repente empezó a gritarme. Yo estaba hablando de la unidad y él gritó, «Si usas la palabra unidad una vez más, voy a subirme por las paredes». Su actitud atacante y poco respetuosa era muy evidente, y tuvo que ser notada por los millones de oyentes. Pensé, «Señor, los oyentes de este hombre me van a odiar porque él me odia». Entonces, por hábito, dirigí mi mente hacia J y pregunté, «¿Qué debo hacer?». Inmediatamente escuché el pensamiento. «¿Tú qué crees?». Con eso, la respuesta era evidente. Perdoné al presentador, y después me sentí en paz. Me mantuve sereno y no respondí en el mismo tono. Seguí hablando y respondiendo a su pregunta con calma, y finalmente él también se calmó, aunque me sacó del programa. Después de 2 horas en lugar de estar las 3 horas que habíamos acordado originalmente. Pensé que había corrido un riesgo y había perdido. Lo había hecho lo mejor posible, pero las cosas no salieron bien. Siendo nuevo en el tema de la publicidad nacional, pensé que probablemente había fracasado, y que estaba acabado como autor. Me equivocaba. Se produjo un gran incremento en las ventas del libro, y lo que es más importante, cada semana se me acercaba gente para decirme cosas muy similares, «Oye, te oí en el programa de radio, y fue genial. Tú estabas allí, hablando del perdón, y aquel tipo te estaba atacando, e hiciste realmente lo que decías que hay que hacer. Pude ver que no solo hablas de estas cosas, realmente las vives». Mucha gente oyó hablar por primera vez de mí, de la desaparición y de un curso de milagros en aquel programa de radio, y fue un ejemplo de aplicación del perdón en la vida real que les introdujo a las enseñanzas. Me di cuenta de que el perdón puede tener muchos beneficios adicionales, y me sentí muy agradecido por el resultado feliz e inesperado. La primavera había llegado y ya era tiempo de que mis sabios ascendidos me hicieran otra visita.
Tenía una pregunta que me había estado carcomiendo durante años, y decidí plantearla antes de verme envuelto en alguna otra cosa. Había quedado establecido que Pursa fue Tomás hace 2000 años y que era Pursa en el futuro. También sabía que yo era la reencarnación de Tomás en esta vida y sería Pursa en la siguiente. Había quedado establecido que Arten fue Tadeo hace 2000 años y que era Arten en el futuro. Pero nunca me habían dicho, y yo tampoco había sido capaz de descifrar, quién era Arten en esta vida. De acuerdo, amigos. Tengo una pregunta que me ha estado carcomiendo y también ha sido el tema de gran cantidad de especulaciones. Ya lo sabemos, pero te dejaremos preguntar de todos modos. Arten, ¿te importaría si te pregunto quién eres en esta vida? No me importa que preguntes. Si a ti no te importa que no responda. Oh vaya. No he podido descifrarlo. Cuando Pursa dijo que también te conozco en esta vida, no me quedó claro si te conozco muy bien o si apenas te conozco, si ya te conocía o, como a veces ella habla holográficamente, si aún tengo que conocerte. Al menos dame una pista. De acuerdo, amigo mío, reduciré las posibilidades. En la vida que parece ocurrir en este hilo de tiempo, soy una mujer. Muy bien. Eso ayuda. De modo que eres una nena, ¿eh? Parece más que razonable que sea una mujer. Los simples porcentajes lo sugieren. Fui un hombre hace 2000 años y vuelvo a ser un hombre en la segunda mitad de este siglo y comienzos del siguiente, en nuestra última vida. ¿Esperas que sea hombre siempre? Soy una mujer ahora mismo, mientras estamos hablando, y podría añadir que soy atractiva. Mi perro Nupei también solía ir a buscar las cosas. ¿Sabes? Podríamos hacer una excepción con esa idea de que nadie va a ir al infierno. ¿Y también dijiste que nuestra última vida tiene lugar a finales de este siglo? Es difícil colarte una, compañero. Digamos que comienza la primera parte de la segunda mitad de este siglo y continúa hasta el siguiente, y que nuestras mayores lecciones de perdón se producen a comienzos del siglo siguiente. Ahora bien, me gustaría ayudarte a descubrir quién soy en tu vida actual, pero estoy seguro de que te das cuenta que, como ha ocurrido ya, no sería justo que te diéramos información que te hiciera buscar a alguien antes de que sea el momento de conocerlo. Creo que ahí acabas de dar un poco más de información. ¿Estás diciendo que aún no he conocido a esa mujer, es decir, a ti, todavía? No estoy diciendo nada que no deba decir. Puedes extraer tus propias conclusiones de lo que te he dicho, pero he descartado posibilidades. Ahora no le des más vueltas. De hecho, lo mejor que puedes hacer es olvidarte de ello. Simplemente deja que las cosas ocurran tal como tienen que ocurrir. Bien, me siento mejor sabiendo un poco más, de modo que supongo que es así como ha de ser por el momento. Entonces, cuando dices que eres atractiva, ¿quieres decir que estás muy buena? Creo que ya es hora de pasar a otra cosa. Sí, y lo que vamos a decir solo está pensado para ayudar. Lo decimos entendiendo que todo el mundo es completamente inocente, y que están intentando practicar lo mejor que saben aquella filosofía o método en el que creen. Dicho esto, hay muchos profesores espirituales que están diluyendo el mensaje de un curso de milagros enseñando métodos que, según ellos, están de acuerdo con el curso, cuando en realidad no lo están. Eso confunde a los estudiantes, desviando la atención de lo que el curso enseña hacia otras cosas diferentes. Según parece, los profesores no entienden que son diferentes, porque de otro modo no las presentarían como si fueran lo mismo, citando el curso fuera de contexto para apoyar sus enseñanzas. Ahí has dicho muchas cosas, pero sé de qué estás hablando. Lo veo continuamente. En lugar de enseñar el curso, hay estudiantes de él, algunos muy famosos, que crean sus propias cosas y después citan el curso como si dijera lo mismo, cuando en realidad no es así. Exactamente, un buen ejemplo es la enseñanza de que uno debería estar en el ahora. Recuérdese que no estamos diciendo que haya nada equivocado en la idea que se puede derivar algún bien del hecho de enfocarse en el ahora en lugar de en el pasado o el futuro. La calidad de vida mejorará. El problema es que hacer eso no retira la culpabilidad inconsciente por la separación original de Dios que sigue estando escondida en los recesos ocultos de la mente. Por ello, cada experiencia de estar en el presente es, por definición, temporal,
porque no consigue retirar los bloqueos que impiden que esa experiencia sea permanente. Todo lo cual implica que no solo hay una diferencia menor entre el método del poder de la hora y el poder real de un curso de milagros. Es la diferencia entre estar temporalmente en el ahora de una ilusión y estar permanentemente en presencia de la realidad. Es absolutamente esencial recordar que a menos que toda la culpabilidad inconsciente haya sido retirada de la mente, no puedes permanecer en el presente sin fin de manera permanente. Es imposible. Cualquier intento de permanecer en el ahora está condenado al fracaso si no se hace el trabajo del verdadero perdón. Hasta que no hayas perdonado completamente lo que hiciste y proyectaste fuera de ti, no eres perdonado en tu propia mente inconsciente, y mientras que no lo seas, no es posible romper el ciclo de nacimiento y muerte. Estar en el ahora no cura tu culpabilidad inconsciente ni deshace el ego. El verdadero perdón, por otra parte, retira los bloqueos a la conciencia de la presencia del amor, que es tu estado de ser natural, deshaciendo el ego completamente y haciendo posible permanecer en el eterno, siempre, simplemente porque eso es lo único que queda. Esto es algo de lo que J dice sobre este importante asunto en el curso. Eres invulnerable porque estás libre de toda culpa. Solo mediante la culpabilidad puedes aferrarte al pasado. Pues la culpabilidad determina que serás castigado por lo que has hecho. Por lo tanto, depende del tiempo unidimensional, que comienza en el pasado y se extiende hasta el futuro. Nadie que crea esto puede entender lo que significa. Siempre, y de este modo la culpabilidad le impide apreciar la eternidad. Eres inmortal porque eres eterno, y siempre no puedes sino ser ahora. La culpabilidad, pues, es una forma de conservar el pasado y el futuro en tu mente para asegurar de este modo la continuidad del ego. Pues si se castiga el pasado, la continuidad del ego queda garantizada. La garantía de tu continuidad, no obstante, emana de Dios, no del ego. Y la inmortalidad es lo opuesto al tiempo, pues el tiempo pasa, mientras que la inmortalidad es constante. Antes de que continúe, recuerda que cualquier intento de llegar a la eternidad no sirve de nada mientras haya culpabilidad inconsciente en la mente. Punto. Esa culpabilidad debe ser sanada antes de que puedas estar permanentemente libre del pasado o del futuro. Y el modo de deshacerla no es ignorarla, que es exactamente lo que ocurre cuando te cierras y niegas el pasado o el futuro. Es cuando perdonas el pasado y tus preocupaciones de futuro cuando se deshacen, y el presente sin fin está realmente disponible para ti. Ese perdón siempre tiene lugar ahora. Recuerda, hemos dicho que no hay diferencia entre perdonar la separación original en el momento en que pareció ocurrir y perdonarla ahora mismo, porque son una y la misma cosa. Ahora seguiré con esa cita de J. A propósito, Gary, para tu beneficio, la palabra del curso que estoy a punto de usar, expiación, significa apaciguamiento. Lo sabía. Aceptar la expiación te enseña lo que es la inmortalidad, pues al aceptar que estás libre de culpa, te das cuenta de que el pasado nunca existió. Por lo tanto, de que el futuro es innecesario y de que nunca tendrá lugar. En el tiempo, el futuro siempre se asocia con expiar, y solo la culpabilidad podría producir la sensación de que expiar es necesario. Aceptar como tuya la inocencia del Hijo de Dios es, por lo tanto, la forma en que Dios te recuerda a su Hijo, y lo que éste es en verdad. Pues Dios nunca ha condenado a su Hijo, que al ser inocente también es eterno. De modo que no hay manera de alejarse del hecho de que siempre se trata de librarnos de la culpabilidad inconsciente, que nos libera de todo. Y antes o después, para hacer eso, la cosa siempre vuelve al perdón de las relaciones. Soberbio, como dice el curso, el Espíritu Santo te enseña que siempre te encuentras contigo mismo, y el encuentro es santo porque tú lo eres. El ego te enseña que siempre te encuentras con tu pasado, y que debido a que tus sueños no fueron santos, el futuro tampoco puede serlo y el presente no tiene ningún significado. El ahora no tiene significado mientras haya culpabilidad en la mente. Pero cuando eres libre, te abres al presente interminable y a tu unidad con Dios. Y para añadir un punto, con el debido respeto, no deshaces la desaparición de Dios ignorándole. ¿Cómo puedes deshacer la sensación de separación de tu fuente sin reconocer tu fuente? Cualquiera que sea la razón que inventes para no hacerlo, la verdadera razón es la culpa, y el resultante miedo de él. Te oigo.
Yo no le ignoro, si no fuera por Dios, no tendría a nadie por encima de mí. Aparte de los chistes, ¿entiendes lo que digo? Sí, tiene que ver con el perdón. No se trata de observar tus pensamientos y tus juicios, lo que en realidad no es perdonarlos. No se trata de aplacar tu ego haciéndote amigo suyo y manteniéndolo intacto, se trata de deshacerlo y de volver a estar completo, que es de lo que J habla en todo momento, incluyendo el Evangelio de Tomás. Pero tengo una pregunta, ¿qué pasa con el simple, no juzgar, no es lo mismo que perdonar? Esa es una pregunta excelente. Es cierto que el ego no puede sobrevivir sin juicios, de modo que si alguien consiguiera practicar el no juzgar hasta el final, acabaría deshaciendo el ego, como hizo Buda. Solo que él tenía un poco más que hacer, de modo que hasta él vino una vez más. El problema es que lleva más tiempo hacerlo así, y en realidad es más difícil. Es más fácil si cuentas con el sistema de pensamiento del Espíritu Santo para reemplazar lo que hace el ego. J no solo practicaba el no juicio, también empleó una forma proactiva de perdón para cambiar su manera de mirar todas las cosas, acelerando así enormemente el proceso. Por eso pone énfasis en que el curso ahorra tiempo. Sus conocimientos tanto del misticismo judío como de budismo le llevaron a una versión más rápida de la salvación, en la que no solo se deshace el ego, sino que se reemplaza por el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Lo que nos lleva a otro tema y, una vez más, solo decimos esto para ayudar. No sentimos otra cosa que respeto por la persona de la que vamos a hablar. Se trata de un antiguo alumno del curso que es médico, y por eso tiende a expresar las cosas en términos científicos. Esto puede parecer muy impresionante para los no iniciados. Una de las cosas que hace es usar la kinesiología, que son tests musculares, para verificar la veracidad de las declaraciones. Por sus investigaciones médicas, algunas personas piensan equivocadamente que ha perfeccionado este método. No obstante, como en realidad lo único que está haciendo es usar ilusiones para medir ilusiones, por definición sus pruebas tienen fallos. Está usando el cuerpo para probar que algo es verdad. Como el curso enseña con claridad, cualquier cosa que puede cambiar o ser cambiada no es real. Entonces, ¿cómo pueden poner su fe en los estudiantes del curso? Sí, conozco al médico del que hablas. Pero mi quiropráctico usaba esos tests musculares conmigo hace 22 años. Él era genial, y la mayor parte de las veces sus conclusiones eran correctas, pero no siempre. Nada es perfecto. Y, además, algunas personas son mejores que otras en la aplicación de este tipo de cosas, como en cualquier arte. Sí, y el médico del que estamos hablando ahora lo ha desarrollado, haciendo de ello un método para testear la veracidad de las declaraciones y convirtiéndolo en una especie de detector de mentiras. En esto hay un problema mayor que el simple hecho de que nada en el nivel de la forma puede ser nunca totalmente fiable, y cosas que son ciertas pueden considerarse no ciertas equivocadamente. El enganche oculto del ego es que ahora la atención del estudiante se dirige al lugar equivocado, enfocándose en la prueba ilusoria de una cosa ilusoria en un mundo ilusorio, en lugar de donde la atención debería estar, que es en la decisión de la mente de perdonar el mundo y dejar todo el sistema atrás. Ese es el enfoque de un curso de milagros. Sé que ese tipo calibra diferentes enseñanzas a diversos niveles, puntuándolas de 1 a 1000. A la gente le encanta. Pero si él es un antiguo estudiante del curso, me pregunto por qué no prestó más atención a lo que dice el curso. Creo que te refieres a enseñanzas como la cita que hemos mencionado antes. Antes de que la separación introdujera las nociones de grados, aspectos e intervalos, la percepción no existía. El espíritu no tiene niveles, y todo conflicto surge como consecuencia del concepto de niveles. Sí, y el curso intenta enfocar la atención del estudiante hacia el hecho de que, en realidad, solo hay dos cosas entre las que elegir. Y solo una de ellas es real, que es el espíritu, y hacer la opción por la totalidad. Eso es correcto. La iluminación no tiene niveles. O bien estás completo o no lo estás. De modo que cosas como tests y calibraciones no solo distraen al estudiante, haciendo que lleve las ilusiones ante la verdad en lugar de llevar la verdad a sus ilusiones, sino que además este tipo de pruebas pueden alejar al estudiante de algo que podría ayudarle si él lo testea y le sale el resultado equivocado. Sí, este médico siempre parece calibrar que los republicanos tienen integridad. También calibró que Walmart es una compañía iluminada.
Lo siento, pero esa es una compañía que acaba de ser condenada en California por no dar a sus empleados su hora para comer. Si este es el tipo de conclusiones a las que llega el propio doctor, ¿a qué conclusiones van a llegar sus estudiantes, asumiendo que ellos no son tan buenos como él? Y si él está dejando que se muestre su sesgo personal, entonces, ¿cómo van a evitarlo los demás? Simplemente recuerda que la ilusión quiere mantenerte atascado aquí. Y, en algunos casos, por fomentar las comparaciones, por categorizar las enseñanzas en números, y por hacer que todo ello sea real, se pone el enfoque en la ilusión, que es un efecto, en lugar de en la mente, que es la causa. Entonces, antes de que te des cuenta, algunas personas están testeando las declaraciones de otras, llamando a la gente mentirosa, de una manera amable, educada e iluminada, por supuesto, y a lo único que conduce esto es a perder mucho tiempo que se podría dedicar a deshacer el ego, en lugar de glorificarlo inadvertidamente. Sí, y lo que impresiona a la gente no es únicamente el trabajo científico detallado que hacen algunos profesores espirituales. En algunos casos, los estudiantes se sienten impresionados por la voz de cierto profesor, por su personalidad, o por su aspecto externo, que en realidad no es nada, pero lo confunden con la iluminación. Es increíble la cantidad de profesores que hay ahí fuera que, o bien dicen abiertamente que están iluminados, o al menos no desaniman a los que lo dicen. ¿Pero son realmente lo mismo que J? ¿Pueden sanar a los enfermos y resucitar a los muertos? ¿Pueden dejarse clavar un clavo en la muñeca sin que les duela porque la mente libre de culpa no puede sufrir? Yo no veo que esta gente alcance el nivel de J. Otro problema de las calibraciones es que si dices una afirmación metafísica simple y verdadera, como, Dios es amor, calibrará cerca de 1000. No llevará a nadie a casa, pero calibrará cerca de 1000. Si realmente quieres llevar a la gente a casa mucho más rápidamente, entonces tienes que hablar del ego y describirlo, informar a la gente de con qué tiene que enfrentarse y enseñarle a deshacerlo. Pero por el simple hecho de hablar del ego, la enseñanza obtendrá una puntuación menor. De modo que si te limitas a hablar de la dulzura y de la luz, tu puntuación estará cerca de 1000, y te quedarás atascado aquí para muchas más vidas que si expones al ego, lo entiendes, lo perdonas y lo deshaces. Pero, evidentemente, para hacer eso, tienes que aprender sobre el ego, y cualquier enseñanza que te haga el servicio de mostrarte lo que te llevará a casa mucho más rápidamente obtendrá una puntuación más baja, y el profesor más general, que no te llevará a casa con tanta rapidez, obtendrá una puntuación mayor. Creo que lo tienes. Añade a esta mezcla un detector de mentiras y ya tienes distracciones para toda una vida. O, en lugar de eso, puedes entrenar la mente para ir a casa. Bien, creo que es más fácil hacer el test de kinesiología que hacer el trabajo de perdón, pero no me importa. Yo quiero ir a casa. Y lo conseguirás, campeón. No te dejes desanimar por aquellos que toman cosas prestadas del curso en lugar de enseñarlo. También hay gente que enseña exclusivamente el curso sin entenderlo. Piensan que el curso está abierto a su interpretación. Pero, si lo estuviera, sería inútil. Lo que hace que el curso sea único es que lo que dice no está abierto a interpretaciones. Dice que el mundo no existe y solo Dios es real. La manera de despertar del sueño de la muerte es mediante el perdón total y sin concesiones de la gente, porque en realidad no han hecho nada. Y esa es la manera de perdonarte a ti mismo. Cualquier otra interpretación es una locura. Sin embargo, tienes profesores del curso que están ahí mismo, haciendo que el Espíritu Santo sea como una persona real, actuando en tu nombre ahí fuera, en un mundo que, según el curso, ni siquiera existe, y alejando rápidamente la atención del estudiante de donde debería estar, en la causa en lugar del efecto, y retrasando su progreso. Y además de todo lo anterior, uno puede deslizarse, pasando de hacer que el mundo sea real a acabar como Pat Robertson, y decir a todo el mundo exactamente cómo deberían comportarse en ese mundo ilusorio. No caigas nunca en esa trampa. Respeta lo que dice el curso. Honra la memoria de Ellen y Bill diciendo a la gente la verdad con respecto a su procedencia y a lo que dice. No hagas concesiones. No te vendas, y no te preocupes por lo que pueda pensar la gente. Si fueran tan listos, no pensarían que están aquí. Consultaré a mi psíquico a ese respecto. Solo es una broma. Más ilusiones.
El camino de salida, según el curso, está claro. Eso es. Y nosotros no estamos diciendo que el curso sea el único camino. Lo que decimos es que si vas a hacer el curso, entonces hazlo. No hagas otra cosa y le llames el curso. Un curso de milagros fue dado para ahorrar tiempo a la gente si así lo elige. Si no lo hace, tampoco importa, porque el tiempo no es real. Pero de ti depende cuánto quieras permanecer atrapado en el ciclo de nacimiento y muerte. Y, en esa nota, antes de irnos, me gustaría ofrecer una cita del curso que seguirá clarificándote las cosas. Cuando los sucesos se complican, cuando tus vuelos son cancelados, cuando alguien se comporta con rudeza, cuando llegas tarde y hay una multitud esperándote, cuando sientes que ya no quieres perdonar nada más, y realmente quieres testear para determinar qué es real y qué es falso, recuerda estas palabras de J. Tal como Dios te creó, tú no puedes sino seguir siendo inmutable, y los estados transitorios son, por definición, falsos. Eso incluye cualquier cambio en tus sentimientos, cualquier alteración de las condiciones de tu cuerpo o de tu mente, así como cualquier cambio de conciencia o de tus reacciones. Esta condición de abarcamiento total es lo que distingue a la verdad de la mentira, y lo que mantiene a lo falso separado de la verdad, y como lo que es. Mientras estaba sentado allí, en soledad, sentí más que nunca la determinación de mantenerme fiel a las enseñanzas que mis amigos me habían dado. Sentí que no sería fácil, pero, si quería que todo fuera fácil, probablemente no estaría en este camino espiritual concreto para empezar. Fin del capítulo. ¿Quién es Arten?